Hola amigas, amigos del Wayuu y el crochet en general. Estamos ya en nuestro vídeo número 9. Hemos empezado nuestra vuelta 21 con un punto en beige, 7 en verde, 1 beige, 7 verde. Y esto lo vamos a repetir durante toda nuestra vuelta para finalizar ya lo que es esta cenefita. Entonces tenemos aquí este punto que es el 7, que lo empezamos, no lo cerramos, cambiamos al beige y esto va creciendo, vamos a ver, así, que a veces los hilos se nos enredan un poquito. Hacemos uno beige aquí en el medio, lo empezamos, no lo cerramos, pasamos al verde y hacemos de nuevo nuestra secuencia de 7 puntos en verde. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que lo cerramos en beige. Si ven, esto aquí se enreda un poquito, pero se enreda porque no he puesto los hilos bien puestos. Vamos a cogerlo aquí y ahora ya lo organizo. Pero si seguimos el consejito que del otro día que os di, de mantener los ovillos separados. Mantener los ovillos separados y ir cogiendo la hebra desde abajo, lo más cercano al ovillo, y lo traemos hasta el tejido. Y así los hilos no se nos enredan tanto. Bien, aquí empezamos de nuevo nuestra secuencia de 7. Y así es como nos va quedando. Damos toda la vuelta. Al final, pues acabaríamos con nuestros 7 puntos en verde. Y ya cerraríamos con eso nuestra vuelta 21. Y ahora nuestra vuelta 22 la vamos a hacer toda en beige. Hemos llegado ya hasta nuestro marcador. Hacemos nuestro último punto de la vuelta, que lo empezamos, no lo cerramos, lo vamos a cerrar en verde. A ver, aquí lo cerramos en verde, ajustamos un poquito la hebrita de antes, quitamos el marcador, comenzamos nuestra siguiente vuelta en verde. Ups, aquí. Porque ahora vamos a hacer 2 vueltas en verde, es decir, nuestra vuelta 23 y 24 la vamos a hacer en verde. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues cuando nosotros comenzamos este dibujito, comenzamos aquí con una vuelta en beige y aquí la estamos repitiendo. Bueno, yo a este color siempre le llamo beige, pero es para acabar antes, porque en verdad es un blanco roto, un blanco sucio, yo no sé cómo llamarlo. En inglés sería un off-white, un blanco apagado. Pero bueno, también es verdad que en la cámara los colores se desvirtúan un poquito. Y bueno, yo también para acabar antes pues siempre lo llamo beige, pero en verdad es un blanco roto.
blanco sucio, color hueso, yo qué sé, tiene muchos nombres. Y yo, para acabar antes, pues digo beige y ya está. Pero vosotros me entendéis, ¿a que sí? Bueno, pues este sí que es verde y es verde. Este, este no tiene más confusión. Bueno, pues en la vuelta 23 y 24 vamos a hacerlo en verde también. Igual que aquí abajo. ¿Eh? Es que estas cenefas van todas simétricas. La simetría es algo que se trabaja en el guayú. Bueno, pues vamos a hacer esas 2 vueltas en verde y luego ya vemos la siguiente vuelta. Y de nuevo doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Me alegra mucho todos los comentarios, de verdad. Me hace mucha ilusión recibirlos, me hace mucha ilusión responder. Muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad que sí, muchas gracias. Y me alegro mucho de que estos tutoriales les estén ayudando. Pues una vez hemos hecho las 2 vueltas en verde, vamos a volver a cambiar a nuestro color de base, con lo cual este último punto no lo he cerrado para cerrarlo ahora en este otro color. Aquí acabamos la vuelta, comenzamos la vuelta 25 y vamos a hacer 25 y 26 en este color, en el color base, en mi caso el beige. Vamos a hacer 2 vueltas completas de punto por punto. Y como eso se hace un poco largo y pesado, pues yo las voy haciendo y nos vemos cuando estén las 2 vueltas hechas. Pues ya tenemos nuestras 2 vueltas hechas. Y ahora vamos a empezar una cenefa. Yo he hecho aquí un patrón que visto así puede ser un poco confuso, pero no os preocupéis, que yo voy a ir haciendo vuelta a vuelta. Cada uno de estos es una vuelta. Iremos viendo cuántos puntos de cada color tendremos que hacer. Yo he hecho solo una secuencia. Esta misma secuencia la vamos a estar repitiendo durante toda la vuelta. Entonces, en esta primera secuencia vamos a hacer 10 puntos en nuestro color de base, 9 puntos en el segundo color y otros 10 en el color de base. Eso haría una secuencia completa. La siguiente secuencia, pues volvemos a repetir estos 10 puntos de aquí, más los 9, más los 10. Y así sería toda la vuelta. ¿Empezamos? Hemos dicho que vamos a hacer 10 puntos en nuestro color de base. En mi caso es este beige o blanco roto, como queramos llamarlo. Vamos a hacer 10 puntos. Hemos hecho uno en el marcador, este 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, el que hace 10. Lo empiezo, no lo cierro y me paso al segundo color, en mi caso el verde. Y vamos a hacer 9 puntos. 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que lo empiezo, pero lo cierro con el color de base. Y hacemos otros 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No vamos a cambiar el color porque ahora vamos a comenzar la siguiente secuencia repitiendo este mismo patrón. 10, 9, 10. Con lo cual, ahora volvemos a empezar a contar 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que lo empiezo, no lo cierro en verde. Y hago 9 puntos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que no lo cierro porque lo vuelvo a cerrar con el color de base. Y a mí se me está acabando el color de base. Y es que quería mostrar también cómo podemos hacer para añadir un nuevo ovillo sin hacer un nudo ni nada de eso. Aquí empezaríamos nuestros siguientes 10 puntos para completar la segunda secuencia. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se me acaba la hebra. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo que hacemos cuando cambiamos de color, pues ahora lo vamos a hacer pero con el mismo color.
Dejamos el punto abierto, cogemos nuestro nuevo ovillo, lo vamos a poner por aquí. Yo le saco 2 hebras porque una es la de fuera y la otra es la de dentro. ¿Veis? Entonces del mismo ovillo saco 2 hebras. Y ahora aquí engancho esta nueva hebra, acabo el punto con el nuevo ovillo, ajusto porque se queda un poco flojón, así. Y los cabitos que me quedan los meto en el interior del tejido y sigo tejiendo ya enganchando la hebra del nuevo ovillo. Y los cabitos dentro, el cabito que me quedó del ovillo anterior y el cabito del nuevo que he puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí hemos acabado la segunda secuencia. Hemos hecho una secuencia, 2, y ahora volvemos a repetir otra vez los 10 puntos. Espérate, que no se ve, que no lo pilla la cámara. Aquí. Volvemos a repetir estos 10 puntos, más los 9, más los 10. Luego volvemos a repetir 10, 9, 10 y así. Toda la vuelta.